En los últimos dos videos habíamos estado preparando este juego que, si bien no era muy divertido, eso lo admito, era bastante complejo. ¿Se acuerdan? Habíamos visto cómo colocar las galletitas, cómo hacer el cambio de turno cuando se presionaba Enter, cómo hacer que se coman las galletitas, y lo que nos quedaba por ver es cómo manejábamos el tema del tiempo. Había cosas que sucedían de manera relacionada con el tiempo. El turno duraba 10 segundos y se forzaba un cambio de tiempo. Bueno, lo primero que quiero que observen es que acá tenemos esta instrucción que dice, mientras el mundo esté corriendo, y estoy llamando a un método de mundo controlar tiempo. Mientras el mundo esté corriendo, ¿se acuerdan, no? Era un evento que sacábamos de acá, era cuando el mundo comienza y lo cambiábamos. Bien, entonces, veamos un poquito el evento controlar tiempo. ¿Qué es lo que hace? Fíjense que lo primero que hace es llamar a una función, tiene una variable numérica que se llama reloj, y llama a una función. ¿Qué es una función? Es como un método, es decir, un conjunto de instrucciones, ¿se acuerdan? Pero que nos devolvía un resultado. Fíjense esta que yo estoy usando acá. Es muy sencillita. Usé la función del mundo que se llama tiempo transcurrido, pero como me da un número con coma y yo no me interesa ir más allá de los segundos, lo redondeo. Entonces mi función simplemente me devuelve la cantidad de segundos que pasaron desde que comenzamos, pero redondeada. Entonces, vamos a ver. Yo tomo ese valor y lo pongo dentro del reloj. Entonces, yo ya tengo, digámoslo de alguna manera, la hora actual dentro de esta variable que se llama reloj. Eso es como si yo hubiese mirado el reloj de mi muñeca. Lo que tengo que ver es si ya llegó el tiempo de hacer el cambio. Entonces, en otra variable numérica, esta que se llama próximo cambio de turno, voy a hacer esa cuenta. Y es muy fácil, fíjense. Es una variable donde tengo a qué hora comenzó el turno actual más la duración de un turno. ¿Sí? La hora de comienzo del turno actual más la duración del turno me da el próximo cambio de turno. Entonces a continuación, ¿qué hice? Puse un sí si no y digo, sí, el reloj actual ya alcanzó o superó el próximo cambio de turno, es decir, si es mayor o igual que el próximo cambio de turno, bueno, tengo que cambiar el turno. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Bueno, lo que hago es llamar al método de cambio de turno que habíamos estado analizando en la clase anterior. Si, por el contrario, todavía no se dio esta condición, lo único que tengo que hacer es actualizar el tiempo restante, ver cuánto tiempo le queda al turno. Y entonces, ¿cuánto tiempo le queda al turno? Bueno, le queda el tiempo del cambio próximo menos el tiempo actual. Esa cuenta la hagan ustedes, pero acá estoy haciendo la resta que me dice la cantidad de segundos que le quedan al tiempo actual. Y entonces, ¿qué hago en ese caso? Llamo a esta función que se llama actualizar status. Fíjense, le paso como parámetro el tiempo restante. Y fíjense que esta es una función que utilizando la concatenación de texto, es decir, el A unido con B que habíamos visto unas clases atrás, va armando el textito que vemos arriba. Para eso toma las distintas variables. Acá tengo la variable que tiene el puntaje del jugador 1, por acá tengo el tiempo restante, por acá tengo el puntaje del jugador 0, y lo voy armando y además si el tiempo es menor que 2, lo pongo de color rojo y si por el contrario queda más de 2 segundos, lo pongo de color normal. Y por último, a este texto 3D le pongo como text, es decir, como texto, bueno, el texto que fui armando. Es decir, este método de actualizar status no tiene ningún misterio. Lo interesante es lo de controlar el tiempo. Fíjense lo que voy a hacer. Yo voy a tomar la función imprimir y voy a ir imprimiendo el reloj. Vamos a ver y vamos a ejecutar a ver cómo queda este método. Entonces fíjense que acá me está empezando a aparecer los valores del reloj. Ahora vamos a pausarlo un segundo. Fíjense lo siguiente. ¿Ven que hay varios valores que aparecen repetidos? ¿Y eso por qué es? Esta función está siendo llamada varias veces por segundo. Y en realidad, tal vez no sea una buena idea. ¿Por qué? Porque cada vez que se llama, se hacen un montón de cálculos y se hacen unas actualizaciones que no tienen sentido. Y eso tal vez es tiempo valioso que podemos estar usando para otra cosa. Entonces, ¿cómo podemos hacer si queremos tener un control más preciso sobre eso? Bueno, fíjense lo que voy a hacer. Yo tengo una variable global que creé para eso que se llama último llamado a control del tiempo.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando termino de hacer todo lo que estoy haciendo en este método, me fijo a qué hora lo llamé por última vez. Es decir, el valor que le voy a poner a esta variable es la de otra variable, es el valor del reloj. ¿Sí? Es decir, en último llamado control tiempo me guardo a qué hora a qué hora llamé por última vez esta función, a qué hora se ejecutó. Entonces, ¿qué voy a hacer? Una vez que obtengo el valor del reloj, voy a tomar una condición, voy a agarrar un sí, si no, ¿y qué voy a decir? Voy a decir, fíjense, voy a decir que solamente cuando el valor del reloj sea distinto de el último llamado que hice a esta función, solamente en ese caso me voy a preocupar por actualizar todas las cosas que tengo que actualizar. ¿Sí? Solamente en ese caso voy a actualizar las cosas que tengo que actualizar. Perfecto. Entonces, vamos a ver ahora cómo queda. A ver lo que quedó, vamos a ver. Y bueno, ahora solo se ejecuta una vez por segundo, eso está bien, pero fíjense, vamos a reiniciarlo, que no me da el tiempo a que se ubiquen las galletitas. ¿Y eso por qué es? Bueno, eso es porque el cambio de tiempo está operando constantemente, mejor dicho, el control de tiempo está operando constantemente, y sí, una vez por segundo, pero lo hace todo el tiempo. No se fija si las galletitas ya están ubicadas o si el juego ya se terminó. Yo no sé si se acuerdan que teníamos acá al principio, cuando inicializábamos, esta variable booleana que se llama estamos jugando. Fíjense, es una variable booleana que empieza en falso y recién una vez que hice toda la inicialización se pone en verdadero. ¿Sí? Y además, recién en el cambiar turno, acá si detectábamos que habíamos llegado al turno final, la poníamos en falso. Entonces, nosotros solamente queremos hacer las cosas que hacemos en el control de tiempo, sí, una vez por segundo, pero además cuando estemos jugando, no ni en la inicialización ni sobre el final. ¿Cómo podríamos hacer eso? Bueno, podríamos meter un sí, si no, acá adentro y decir, si estamos en un segundo distinto y luego ver que la variable booleana tenga el valor que queremos, eso lo podríamos hacer. Pero hay una manera mejor, que es poner ambas cosas en la misma condición, porque en realidad la condición es que el segundo sea distinto y que sigamos jugando. Entonces para eso voy a usar en la parte lógica esto que dice y. Es decir, quiero ejecutar lo que sigue cuando se dé una condición y la otra. ¿Cuál es la condición? Que el reloj sea distinto del último llamado y además que todavía estemos jugando. Fíjense cómo me quedó. Dice, si son ciertos ambas cosas, es decir, que el reloj sea distinto de la última vez que lo llamé y además que estemos jugando, ahí hace todo esto. Bien, veamos cómo queda. Vamos a ver lo que pasa. Se ubican las galletitas, perfecto. Recién ahora viene el cambio de turno como queríamos. Entonces vamos a hacer algún que otro punto para poder ver que tengamos un ganador. Entonces voy a hacer que este gane. Ven que acumuló unos puntos. Voy a cambiar el turno todas las otras veces que haga falta. Muy bien. Ya me falta poquito. Entonces vamos a ver. Fíjense, tenemos un ganador y ahí ya no se actualiza más el tiempo. Perfecto. Bueno, ahora les recomiendo que se bajen la clase y la miren en detalle. Analicen el archivo para ver cómo programamos todos y cada uno de los detalles para que puedan aprender todas las cosas que nosotros pasamos por arriba para no ocupar mucho tiempo. ¿Les gustaron las clases? Espero que hayan aprendido, que les hayan servido, que les hayan parecido útiles y entretenidas. Seguramente nos vamos a volver a encontrar en algún otro lugar. Cualquier cosa no se olviden, nos preguntan en los foros. Nos vemos.